Hoy vamos a contar la historia de David Goggins, un hombre que pasó de estar, literalmente, en lo más bajo, a convertirse en una de las personas más duras del planeta. Es una prueba increíble de la capacidad humana para cambiar, pero su historia también nos demuestra que esa transformación tiene un precio, y es un precio brutal. El mismo Goggins nos lanza esta pregunta, y su idea es que la gran mayoría de la gente vive en una especie de negación muy cómoda, sin tener ni idea de su verdadero potencial. Andamos por la vida como zombies, adictos a la comodidad y con una mentalidad de víctima. Pero su historia es la prueba viviente de que dentro de cada quien hay una fuerza esperando a ser desatada. Para poder entender su transformación, primero tenemos que viajar a su mundo ordinario. Y lo irónico de todo esto es que su mundo no tenía absolutamente nada de ordinario. Era un verdadero infierno, pero disfrazado de una vida normal. Imaginen esto, la familia Goggins vivía el sueño americano en un barrio lujoso de Nueva York. Una casa espectacular, un Rolls Royce en la cochera, todo parecía perfecto. Pero como él mismo dice, a veces las superficies que más brillan son las que más oscuridad esconden. El arquitecto de ese infierno era su propio padre, Trunis Goggins. En público, un exitoso hombre de negocios. En privado, un tirano violento. Esta frase, así de cruda como la ven, nos da una idea del nivel de terror y abuso en el que creció David, un lugar donde el miedo era el pan de cada día. Y claro, todo ese trauma de la niñez lo persiguió hasta que fue adulto. Terminó en un trabajo nocturno como exterminador de plagas. Imagínense, sintiéndose miserable, totalmente adormecido y desconectado de su propia vida. Pasó de ser una víctima a ser lo que él mismo describe como un zombie, simplemente moviéndose por inercia, sin rumbo ni propósito. 135 kilos. Este número era la manifestación física de su derrota. Era el peso de todo su sufrimiento. Era como una armadura para esconder a la persona rota que llevaba dentro, y para intimidar al mundo y que nadie pudiera ver lo débil que se sentía. Pero dicen que cuando uno toca fondo, a veces llega una llamada. Para Goggins fue un momento que lo sacudió, que atravesó toda esa apatía y le puso enfrente una misión nueva. Una misión que, sinceramente, parecía completamente imposible. Pasó una mañana justo después de su turno. En la televisión apareció un documental sobre el entrenamiento de los Navy SEALs, y mientras veía a esos hombres sufrir durante la brutal semana infernal, algo en su cabeza hizo clic. De pronto, se dio cuenta de que las respuestas que tanto buscaba estaban enterradas justo ahí, en medio de ese mismo sufrimiento. Las palabras del oficial al mando de los SEALs le cayeron como un balde de agua fría. Fue como si se las estuvieran diciendo directamente a él. Lo obligaron a verse en el espejo y a confrontar su propia mediocridad. Vio en lo que se había convertido y en ese instante, por primera vez en años, despertó. La misión que se impuso era, monumental. Para poder entrar a los SEALs, primero tenía que perder 48 kilos. Y tenía que hacerlo en menos de 3 meses. La tarea era pero tan descabellada que los reclutadores se le rieron en la cara. Con esa misión imposible en mente, Goggins se metió de cabeza en el infierno del entrenamiento SEAL. Y fue ahí donde no solo forjó su cuerpo, ahí fue donde convirtió su mente en un arma. Esto es lo que les esperaba en la semana infernal. Porque el objetivo de los instructores no era encontrar a los más atléticos, para nada. La idea era encontrar las mentes más fuertes, llevando a los reclutas mucho más allá de su punto de quiebre, solo para ver quién seguía de pie. Fue aquí donde Goggins desarrolló su primera herramienta mental: tomar almas. La idea es sencilla. Se trata de aplastar la voluntad de tu oponente. ¿Cómo? Demostrándole que el sufrimiento que intenta causarte, ese mismo dolor, en realidad es lo que te da energía. Es una ventaja psicológica devastadora. Y esto no fue solo teoría, lo puso en práctica en el peor momento de la semana infernal. Mientras los demás equipos estaban desmoronando, el equipo de Goggins encontró una energía que nadie sabe de dónde salió. Empezaron a disfrutar del dolor, incluso a cantar. Desmoralizaron por completo a sus rivales y dejaron a los instructores boquiabiertos. Les estaban tomando el alma. Goggins se llevó todas esas lecciones del campo militar al mundo de los ultramaratones. Ahí fue donde empezó a empujar los límites de la resistencia humana. Y es aquí donde desarrolló su concepto más famoso. Todo se resume en esta pregunta. Cuando la mente te dice que ya no puedes más, ¿de verdad es el final? La experiencia de Goggins en el sufrimiento le enseñó que la respuesta casi siempre es un rotundo no. Y aquí entra este número: 40%.
Ese es nuestro límite percibido. Es el punto en el que el gobernador que todos tenemos en la mente nos empieza a gritar que paremos, que nos detengamos, para protegernos del dolor. Y de aquí nació su famosa regla del 40%. La regla dice que cuando tu mente te grita ¡basta!, tu cuerpo en realidad solo ha usado el 40% de su capacidad real. Todavía queda un 60% en la reserva que la mayoría de la gente nunca llega a usar. Entonces, ¿cómo se accede a ese 60% que nos queda? Con el tarro de galletas. Es una herramienta mental. Imaginen un frasco, un contenedor en su mente, lleno de todos sus logros pasados y los obstáculos que han superado. Cuando llegas a ese límite del 40%, metes la mano al tarro, sacas una galleta, recuerdas una victoria pasada y la usas como combustible para seguir adelante. Y la última pieza clave de su mentalidad es cómo ve el fracaso. Para Goggins, fracasar no es el final. Es simplemente un dato crucial en el camino hacia un éxito que, si sigues, es inevitable. Su intento por romper el récord mundial de dominadas es el ejemplo perfecto. Fracasó en vivo, en televisión nacional. Luego, fracasó de nuevo, de forma muy dolorosa. Pero cada uno de esos fracasos fue un paso necesario. Cada uno le enseñó algo que lo llevó, finalmente, a lograrlo al tercer intento. La herramienta que usó fue el informe posterior a la acción, una técnica militar. Consiste en analizar cada aspecto de un fracaso, pero sin emociones, fríamente. No se trata de buscar culpables, sino de recolectar datos. Analizó la barra que usó, su nutrición, la protección de sus manos, todo, para mejorar su estrategia. Para Goggins, los fracasos no son muros, son escalones. Son el combustible más potente para crecer, siempre y cuando se tenga la voluntad de analizarlos, de aprender y, claro, de volver a intentarlo. Y así terminamos, con una idea final para darle vueltas. La historia de Goggins nos desafía a todos a pensar en nuestra propia relación con el dolor. ¿Qué pasaría si en lugar de huirle a la incomodidad y al fracaso, empezáramos a usarlos como nuestro principal combustible para la transformación?